En nombre de las Cortes Españolas manifestamos que queda proclamado Rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. En el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! La institución que personifico integra a todos los españoles en su cultura, en su historia y en su tradición. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! Para conseguir llevar al país hacia las libertades desde la legalidad franquista, el nuevo rey de España se enfrenta a una dificultad añadida. Don Juan Carlos de Borbón cuenta con escasísimos apoyos dentro del país. El rey deberá conformarse con seguir manteniendo en la presidencia del gobierno a Carlos Arias Navarro, el hombre nombrado por Franco para sustituir a Carrero Blanco. Don Juan Carlos de Borbón interviene muy directamente en la composición del nuevo gabinete, el primero de la monarquía. Con la restauración de la monarquía, la oposición de izquierdas incrementa su presión política en la calle para reclamar una ruptura total con el viejo régimen y un gobierno de concentración que convoque elecciones constituyentes. Los primeros meses de 1976 transcurren en medio de una oleada de manifestaciones y protestas en exigencia de una inmediata amnistía. Se produce también en ese periodo el movimiento huelguístico más importante de los últimos años. La huelga esta la vamos a ganar porque tampoco vamos a tener que aguantar mucho tiempo más. 5 trabajadores muertos por disparos de la policía es el saldo de los enfrentamientos que se producen en Vitoria el 3 de marzo de 1976, después de 3 meses de huelgas. La indignación de la población ante la actuación policial es incontenible. La tensión durante el entierro es enorme. Las consecuencias políticas de los trágicos incidentes revierten sobre el gobierno presidido por Carlos Arias, a quien se acusa de ser incapaz de canalizar las aspiraciones ciudadanas de democracia y de libertad. Los sucesos de Vitoria aceleran el proceso de unidad de la oposición, hasta ahora dividida en 2 organismos unitarios, la Junta y la Plataforma. El 26 de marzo se presenta a la prensa el nuevo órgano de oposición que recibe el nombre de Coordinación Democrática, a la que se suman todos los partidos antifranquistas. Popularmente será más conocida como la Platajunta. La Platajunta reclama la ruptura democrática con el pasado y la apertura de un proceso constituyente como única vía para alcanzar la democracia. ¡España! 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 ¡Caídos por Dios y por España! ¡Presente! ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Presente! ¡Francisco Franco! ¡Presente! ¡Viva España! ¡Arriba! El franquismo más inmovilista, agrupado en torno a la Confederación Nacional de Excombatientes, se opone férreamente a cualquier cambio que suponga renunciar al espíritu del 18 de julio de 1936. 2 muertos y 4 heridos. Este es el resultado, el 9 de mayo de 1976, de un nuevo enfrentamiento violento, esta vez entre las 2 facciones del carlismo en la concentración anual en Montejurra. El suceso acaba salpicando a varios ministros y golpea de nuevo al gobierno de Arias Navarro, que aparece definitivamente ante la opinión pública como alguien incapaz de llevar adelante la transformación política que el país necesita. El propio rey comparte esa opinión a propósito de su presidente del gobierno. En unas declaraciones realizadas a una revista estadounidense, don Juan Carlos describe a Carlos Arias como un desastre sin paliativos. Para entonces el rey tiene ya en mente el nombre del futuro presidente, Adolfo Suárez, ministro secretario general del movimiento del gobierno de Arias. El 5 de julio de 1976, Adolfo Suárez acude a la Zarzuela para jurar su cargo como nuevo presidente del gobierno. El rey ha podido por fin, después de obtener la dimisión de Arias, nombrar a un presidente elegido por él. El nombramiento de Adolfo Suárez causa sorpresa general. Tanto la clase política como los medios de comunicación consideran que Suárez,
carece de categoría política para emprender las reformas que el país necesita. En ese momento se produce una apuesta en favor mío, y es una apuesta del rey. Y yo soy consciente de que el rey se juega, quizás con ese nombramiento mío, se juega casi el reinado. La presión de la oposición contra el nuevo gobierno se intensifica. La Platajunta convoca en todo el país movilizaciones para reclamar amnistía para los presos políticos y por el regreso de todos los exiliados. El gobierno de Adolfo Suárez aprueba una amplia amnistía que afecta a todos los delitos de intencionalidad política. La amnistía es bien recibida por la oposición, que siente que las cosas en España pueden estar empezando a cambiar. El paso político más importante del gobierno de Suárez es la presentación en las Cortes para su aprobación de la Ley para la Reforma Política. Esta ley es la llave jurídica que permite a los españoles emprender, si lo desean, las reformas legales que han de desembocar en un sistema democrático. Esa ley tiene que ser votada precisamente por las Cortes franquistas a las que pretende liquidar. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones, 13. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. Ahora es el pueblo español quien debe decidir en referéndum si respalda o no la vía de la reforma contenida en la ley recién aprobada. Habla, pueblo, habla. Este es el momento. No escuches a quien diga que guarde silencio. La participación en el referéndum es muy alta, un 77,4% del censo. La ley para la reforma política es aprobada por el 94,2% de los votantes. La ultraderecha, que ha defendido el no, apenas supera el 2%. El resultado es un éxito para el gobierno y para el propio rey, que ha respaldado plenamente el proyecto reformista del gobierno Suárez. El presidente de gobierno, Adolfo Suárez, es consciente de que sin el acuerdo básico de la oposición, el proceso político emprendido será inviable. Se trata de crear, de común acuerdo, las condiciones políticas exigibles para que en el mes de junio puedan celebrarse las primeras elecciones libres. Todos los esfuerzos del gobierno están a punto de naufragar en el mes de enero de 1977, el mes más sangriento del proceso de transición. 2 estudiantes muertos. Un teniente general, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, secuestrado por el Grapo, el grupo terrorista que desde hace un mes también mantiene secuestrado al presidente del Consejo de Estado. 5 asesinados en una matanza llevada a cabo por terroristas de ultraderecha contra un despacho de abogados del Partido Comunista. Y 2 miembros de la Policía Armada y un guardia civil asesinados a tiros por terroristas del Grapo. Esta terrible serie de sucesos, cuyo balance es de 10 muertos, 15 heridos graves y 2 altos representantes del Estado secuestrados, se concentra en una sola semana que ha pasado a la historia de la transición como la Semana Negra. El gobierno sigue adelante con sus planes para la celebración de unas elecciones libres, pero queda pendiente de resolver un asunto capital y políticamente arriesgado. Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista ha quedado legalizado. El impacto de la noticia es enorme. La alegría profunda de los comunistas se manifiesta discretamente en las sedes del partido, pero en los sectores más ultras y en la cúpula militar estalla una indignación no disimulada. Para mitigar la enorme tensión creada entre los mandos militares por la legalización del Partido Comunista, Santiago Carrillo acepta, a petición de Suárez, reconocer la monarquía, la unidad de España y la bandera nacional. Superados todos los recelos, los exiliados de la guerra civil regresan ahora donde son recibidos como el símbolo viviente de la reconciliación entre españoles. Las primeras elecciones democráticas se convocan para el 15 de junio de 1977. Para la inmensa mayoría de los españoles, esta va a ser la primera vez que pueden votar en libertad. El país ha conseguido en poco más de año y medio salir de un régimen autoritario y sentar las bases de una democracia de hecho en la que el pueblo recupera su soberanía.
Son casi 600 los partidos que concurren a las urnas. Las elecciones las gana la coalición centrista UCD, liderada por el presidente de gobierno Adolfo Suárez. Le sigue el Partido Socialista Obrero Español. A gran distancia de ambos, el Partido Comunista y Alianza Popular. Después, las formaciones nacionalistas. Los partidos extremistas no obtienen representación parlamentaria. Los españoles han votado moderación.